Qué bendición estar nuevamente con ustedes el día de hoy para estudiar el Salmo 11. El Salmo 11 es un salmo de David y es el primero de los salmos dirigido al músico principal, pero no indicando el lugar o específicamente a cuál músico principal. Y muchos religiosos han comentado, más poéticamente que fundamentado, que el músico principal, cuando no define exactamente el lugar de donde se encontraba este músico, que es el mismísimo Dios Padre, porque los salmos son dedicados a Dios y que el músico principal, pues bueno, se lo dedican y es a Dios. Otros más comentan que cuando se refiere al músico principal y no indica de qué lugar, es el mismo David y es como si se requiriera de su aprobación para poder cantar estas canciones, estos salmos, en el templo, en aquel momento en el tabernáculo. Pero lo más aceptado históricamente es que literalmente se le pide o se le encarga a un director musical o a un maestro del coro o a un director de coro hacer un arreglo musical al texto que se le está entregando, al poema escrito, para poderlo cantar en el templo. Y pues bueno, esto nada más es como para explicar un poquito cuando se refiere al músico principal, indicando que en este caso es un salmo de David. El Salmo 11, para los amantes de las escrituras antiguas y de los textos históricos, en la Biblia conocida como Biblia del Oso del siglo XVI, traducida por Casiodoro de Reina, en la introducción del Salmo 11 cita textualmente lo siguiente: David, expulsado de las reuniones de los piadosos por la persecución de Saúl, halló refugio en la fe, sabiendo que Dios vería su causa y vindicaría su inocencia. El fundamento del salmo parece ser lo que dijo a Saúl: «Oh, me has echado fuera para que no habite en la heredad del Señor. Dije, ve, sirve a otros dioses». Esto lo encontramos en 1 Samuel 26, 19 y como lo menciona en este caso el autor, parece ser el fundamento del Salmo número 11. Y para dar un poquito de contexto antes de poder entrar al Salmo número 11, que es un salmo muy pequeñito y nos da oportunidad de poder hacer un marco histórico bastante completo, vamos a 1 Samuel 26 justamente. Lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Me voy a enfocar más en los textos claves, quitando un poquito algunos argumentos. Hombres de Ziph fueron a Gibea para decirle a Saúl: «David está escondido en la colina de Aquila». Entonces Saúl escogió a 3,000 de los soldados selectos de Israel y salió con ellos a perseguir a David en el desierto de Ziph. Cuando David se enteró de que Saúl había venido al desierto a perseguirlo, envió espías para verificar la noticia de su llegada. Cierta noche, David pasó desapercibido al campamento de Saúl para echar un vistazo. Saúl y Abner, el comandante del ejército, dormían dentro del círculo formado por sus guerreros, todos bien dormidos. «¿Quién se ofrece a ir conmigo al campamento?», preguntó David a Ahimelech y a Abisai. «Yo voy contigo», contestó Abisai. Entonces David y Abisai fueron directo al campamento de Saúl y lo encontraron dormido, con su lanza clavada en tierra junto a su cabeza. Abner y los soldados dormidos alrededor de él. «Esta vez, sin duda, Dios te ha entregado a tu enemigo», le susurró Abisai a David. «Déjame que lo clave en la tierra. Con un solo golpe de mi lanza no hará falta darle 2. «No», dijo David, «no lo mates, pues ¿quién quedaría inocente después de atacar al ungido del Señor? Seguro que el Señor herirá a Saúl algún día o morirá de viejo o en la batalla. El Señor me libre de que mate al que él ha ungido, pero toma su lanza y la jarra de agua que están junto a su cabeza y luego vámonos de aquí». Entonces David mismo tomó la lanza y la jarra de agua que estaban cerca de la cabeza de Saúl. O sea que Abisai no lo quiso hacer, ¿verdad?
Luego él y Abisai escaparon sin que nadie los viera ni despertara, porque el Señor hizo que los hombres de Saúl cayeran en un sueño profundo. Ahora entendemos, ¿verdad? Porque estaban dormidos y con un sueño que no pudieron despertar, porque el Señor fue el que hizo que cayeran en este sueño profundo. El versículo 13. David subió la colina del lado opuesto del campamento hasta que estuvo a una distancia segura. Luego les gritó: «¡Despiértate, Abner!». «¿Quién es?», preguntó Abner. Versículo 15, David aquí diciendo: «No, bueno, Abner, eres un gran hombre, ¿verdad?». Se burló David: «En todo Israel, ¿dónde hay uno que sea tan poderoso como tú? Entonces, ¿por qué no protegiste a tu amo, el rey, cuando alguien entró a matarlo? Esto no está nada bien. Juro por el Señor que tú y tus hombres merecen morir, porque no protegiste a tu amo, el ungido del Señor. Mira a tu alrededor. ¿Dónde está la lanza del rey y la jarra de agua que estaba junto a su cabeza?». Saúl reconoció la voz de David y gritó: «¿Eres tú, David, hijo mío?». Y David contestó: «Sí, mi señor. ¿Por qué me persigue? ¿Qué hice? ¿Qué delito cometí?». Versículo 19, y ahí es donde nos comenta el autor que está fundamentado el Salmo 11. «Si el Señor lo ha incitado en mi contra, entonces que Él acepte mi ofrenda. Pero si esto es solo un plan humano, entonces que los que estén involucrados sean malditos por el Señor, pues me han expulsado de mi hogar y ya no puedo vivir entre el pueblo del Señor, y han dicho: ve, rinde culto a dioses paganos. ¿Debo morir en tierra extranjera, lejos de la presencia del Señor? Porque el rey de Israel ha salido a buscar a una sola pulga. ¿Por qué me persigue como una perdiz en las montañas?». Y aquí nos explica también, ¿verdad?, que la perdiz era una ave que comúnmente la cazaban, pero la cazaban a palos. Y entonces por eso David se compara a una perdiz en las montañas. Versículo 21. Entonces Saúl confesó: «He pecado, hijo mío. Vuelve a casa y ya no trataré de hacerte daño, porque hoy has valorado mi vida. He sido un tonto y he estado muy, pero muy equivocado. Aquí está su lanza, oh rey», dijo David. «Permita que uno de sus jóvenes venga por ella. El Señor da su propia recompensa por hacer el bien y por ser leal. Y yo rehusé matarlo, aun cuando el Señor lo puso en mi poder, porque usted es el ungido del Señor. Ahora que el Señor valore mi vida, así como hoy yo he valorado la suya, que Él me rescate de todas mis dificultades». Y termina en el versículo 25. Y Saúl le dijo a David: «Bendiciones sobre tu vida, David, hijo mío. Harás muchas acciones heroicas y seguramente te irá bien en todo lo que hagas». Luego David se fue y Saúl regresó a su casa. Y bueno, este es el marco histórico de lo que muy probablemente fue lo que inspiró a David a escribir este Salmo número 11. Pero ahora vamos a estudiar el Salmo número 11, que es para lo que realmente estamos aquí. El Salmo número 11, y ustedes saben que a mí me gusta mucho identificar el texto con el título que le ponen ahí en las diferentes traducciones de la Biblia. Y por ejemplo, en la Biblia hispanoamericana dice como título del Salmo 11: «En el Señor confío». En la traducción contemporánea dice: «refugio en la justicia de Dios». En otras versiones de Reina Valera dice: «es el Señor refugio del justo». En la Reina Valera 1960 dice: «el refugio del justo». En la Biblia de las Américas dice: «el Señor refugio y defensa». Y ya en las más recientes, en la versión Dios habla hoy, dice: «plena confianza en el Señor». Y en la traducción del lenguaje actual, que ya es de las mucho más recientes, dice: «Dios lo controla todo».
Y esto es algo impresionante que a mí siempre me gusta ver cómo comienzan los capítulos de la Biblia con un título, porque es el enfoque que se le está dando en la traducción que se está aplicando a ese texto. Dice el Salmo número 11: yo confío en la protección del Señor, así que, ¿por qué me dicen, vuela como un ave a las montañas para ponerte a salvo? La versión Dios habla hoy dice de la siguiente manera: yo busco mi refugio en el Señor. Es por demás que me digan, huye a los montes como las aves. Y la Nueva Versión Internacional dice, en el Señor hallo refugio. ¿Cómo se atreven a decirme, huye al monte como las aves? Y continuamos leyendo ya ahora en la Nueva Traducción Viviente. Versículo 2. Los malvados ponen las cuerdas a sus arcos y acomodan sus flechas sobre las cuerdas. Disparan desde las sombras contra los de corazón recto. Cuando los fundamentos de la ley y el orden se desmoronan, ¿qué pueden hacer los justos? Pero el Señor está en su santo templo. El Señor aún gobierna desde el cielo. Observa de cerca a cada uno y examina a cada persona sobre la tierra. El Señor examina tanto a los justos como a los malvados y aborrece a los que aman la violencia. Hará llover carbones encendidos y azufre ardiente sobre los malvados y los castigará con vientos abrasadores, pues el Señor es justo y ama la justicia. Los íntegros verán su rostro. Y eso es todo el Salmo 11. Llevándolo un poco al contexto que leímos en 1 Samuel 26, nos damos cuenta de la situación por la cual estaba pasando David cuando probablemente se enfocó a escribir este salmo. Y la enseñanza que nos está dejando a nosotros justamente es esa. Cuando vemos que muchas cosas vienen en nuestra contra y nos preguntamos, ¿pero por qué? ¿Pero por qué, Señor? O sea, realmente, así como lo dice, ¿qué hice? ¿En qué te he ofendido? ¿Qué es lo que está pasando conmigo? Y vienen los problemas y nos atacan y nos persiguen. Y no solamente en nuestros pensamientos, sino también que alguien viene y nos dice, no. Y nos da consejos que no tienen nada que ver con la palabra de Dios, ¿verdad? Y es como si nos dijera, vete de aquí, huye, ¿qué estás haciendo ahí? ¿Para qué estás metido ahí? Que todos son cristianos y mira cómo te está yendo. Todo ese tipo de cosas que muchas veces escuchamos es como si nos estuvieran diciendo, ¿verdad? Vete a las montañas, desaparece, vuela como un ave. Y aquí es donde David nos está diciendo, ¿cómo se atreven a decirme que me vaya a las montañas? ¿Cómo se atreven a decirme que huya como las aves? Está por demás que me digan que me vaya, que huya, porque el Señor es mi refugio, porque el Señor es quien me protege, porque la protección la tengo de parte de Dios. Y en esta hora yo creo que algo de lo más importante, que a lo mejor se nos puede olvidar toda la historia, que en el Señor podemos tener plena confianza, que Dios lo controla todo. Y yo no sé por qué circunstancias estés pasando cuando escuches este mensaje, con qué estés batallando. Algo similar a lo que pasó con David. Personas vienen en contra de ti en el trabajo, en la escuela o en tu negocio, o hasta algún vecino, ¿no? Y no sabes ni por qué. También tenemos nuestros defectos, pero sí a veces llegamos al punto que decimos, bueno, pero ¿qué estoy haciendo? ¿Qué mal le hice? ¿En qué pude ofenderlo? Pues si no era para tanto, ¿por qué se enojó de esa manera, no? Y muchas veces viene contra nosotros gente poderosa, como en este caso Saúl con sus hombres que eran de lo más selecto que tenía en su ejército, y decimos, no, ahora sí me van a acabar, yo no puedo salir adelante, yo no puedo enfrentarme a estas personas. Pero justamente el Salmo 11 el día de hoy nos está enseñando que no es por nosotros, que no es por nuestras propias fuerzas, sino es poner nuestra confianza en Dios, y así tal cual
hizo que todos sus hombres tan diestros para la batalla quedaran completamente dormidos, a tal grado de que David pudo pasar hasta donde estaba su enemigo, en este caso, ¿verdad?, el rey Saúl, y pudo tomar señal para poder decirle: mira, te tuve en mis manos, Dios te puso en mis manos, y yo no quise actuar en contra tuya. Lo único que te pido es que así como yo obré misericordia, que tú también lo hagas conmigo y ya dejes de estar molestándome y persiguiéndome y viniendo en contra mía. Como enseñanza, como una palabra que se puede leer, pues ya en sí es una historia hermosa. Lo más importante de todo esto es cuando nos toca vivirla, como lo hemos dicho muchas veces. Podemos leer la Biblia, podemos explicar la Biblia, podemos hacer muchas cosas dentro de la iglesia, pero cuando nos toca vivir cada parte de la palabra, es cuando realmente Dios trata en nosotros, y es cuando la palabra tiene que hacerse carne en nuestro corazón para que podamos resistir de la manera que Él nos lo está explicando. Yo quisiera que dentro de todo el contexto que hemos hablado, en nuestra mente y en nuestro corazón quede sembrado realmente esto de que vamos a pasar por momentos difíciles, porque la palabra no nos dice que vamos a estar libres de situaciones complicadas y de problemas, pero también algo muy importante es que nos enseña a que tenemos que confiar en el Señor, aún a pesar de cualquier circunstancia que venga en contra de nosotros, aún a pesar de los enemigos que tengamos, ya sean pequeños o sean grandes, poderosos, sean, no sé, a lo que nos estemos enfrentando, el Señor nos dice que en Él solamente debemos de poner nuestra confianza. Vamos a orar. Señor bendito, te damos muchas gracias porque en una fracción tan corta, Señor, de tu palabra nos das tanto ánimo, nos das tanta enseñanza, nos das tanta sabiduría, Señor, y sobre todo, Padre, nos das la oportunidad de poder vivir en carne propia, Señor, todas estas experiencias que nosotros en algún momento leemos como unas historias que cuando las aplicamos a nuestra vida, Padre, tenemos esa convicción, esa confianza de que tú siempre vas a estar con nosotros. Te agradecemos por esta oportunidad que nos das de estudiar y de entender tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga.